compartir el estudio de la palabra de hoy, dado por el hermano Marcos Cabrera. Estudio de la carta a los Romanos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo vamos a continuar con nuestro estudio en la carta del apóstol Pablo a los Romanos. Y ahora vamos a ver la primera división de este estudio que denominamos la declaración del Evangelio, que va desde el capítulo 1, versículo 1, hasta el capítulo 1, versículo 17. El versículo 1 dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Los escritos del apóstol Pablo tienen una autoridad sin comparación para la iglesia. Si bien encontramos muchos buenos escritos de personas que han escrito acerca de la Biblia, acerca de la iglesia, y vemos que son muy buenos también, pero comparando con los escritos del apóstol Pablo, realmente no hay comparación, ya que la autoridad que el apóstol tiene hacia la iglesia es única y dada por el Señor. Y jamás seríamos capaces de enfatizar desmedidamente o exagerar este hecho, ya que nuestra tendencia es justamente lo contrario. A menos que por el Espíritu Santo veamos la utilidad del ministerio del apóstol Pablo, nosotros tal vez no daríamos el crédito que se merece. En 2 Timoteo, el capítulo 3, el versículo 16, dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil, pero no toda principalmente se refiere a nosotros como los escritos del apóstol Pablo. Estos escritos son nuestra porción particular en la tesorería del amor de Dios. Encontramos de que somos llamados a acercarnos al trono de la gracia para alcanzar el oportuno socorro. Algunos han llamado también a este trono de la gracia una tesorería o la tesorería del amor de Dios. Por eso decimos de que estos escritos son nuestra porción especial en esa tesorería de amor, que cuando vamos a querer tal vez saber algo acerca de lo que compete a nosotros como parte de la iglesia y en este tiempo, encontramos en los escritos de Pablo realmente nuestra porción particular. Si algún creyente quiere hacer uso de estas riquezas que están destinadas para los creyentes, solo debe meditar las cartas del apóstol Pablo con una actitud de fe y clamar también por estas riquezas, y el mismo Espíritu Santo abrirá las puertas de esa tesorería celestial. Como dijo nuestro Señor en Juan el capítulo 16, el versículo 13, el Espíritu de verdad os guiará a toda la verdad. La carta a los Romanos está colocada en primer lugar entre los escritos de Pablo, porque contiene el fundamento de nuestra salvación. Y recordemos que Dios es un Dios de orden y como tal siempre pone las primeras cosas en primer lugar. Nuestro Señor había dicho en Mateo capítulo 3, el versículo 10, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. En esta epístola, el Señor pone su hacha a la raíz y voltea completamente el árbol viejo de la vieja creación a través del apóstol Pablo, demostrando su inutilidad y la necesidad de ser contada muerta, y luego coloca un buen fundamento sobre el cual edifica su estructura de verdad para la nueva creación. En 1 Corintios capítulo 3, el versículo 11, dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. En el versículo 1 dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. El tema en Romanos es el Evangelio de Dios. Evangelio significa buena noticia o alegres nuevas.
Dios es presentado por nuestro Señor en Juan capítulo 3, versículo 16, como aquel que de tal manera amó al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Estas son las buenas noticias de Dios al mundo, y en esta carta a los romanos estas buenas noticias están desarrolladas. En primer lugar, muestra para quiénes son estas noticias, luego cuáles son los propósitos de estas buenas noticias y también cuáles son los resultados para los hijos de los hombres. En el versículo 1, Pablo se presenta primero como siervo o esclavo de Jesucristo y luego como apóstol. Y esto llama nuestra atención porque Pablo nos presenta, en cada carta se presenta de alguna manera, pero una manera distinta. Siempre debemos prestar atención a esto porque trae alguna enseñanza. Pablo en este caso da prioridad en esta primera carta a su feliz servicio de amor como esclavo de Jesucristo, dando un lugar secundario a su servicio oficial de apóstol, porque Cristo aquí es revelado como el siervo quien vino para hacer la voluntad de su Padre. El versículo 2 dice que Él había prometido antes por sus profetas en las santas Escrituras. Y el versículo 3 dice acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne. El Evangelio de Dios es aquí manifestado concerniente al Hijo de Dios, como dice el verso 3, acerca de su Hijo, Jesucristo nuestro Señor, quien fue claramente presentado como divino, pero también como humano. Ya que en el versículo 2 dice que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Después de haber dicho en el versículo 3 que era del linaje de David, según la carne. Su nacimiento de una mujer, de la simiente de David, le proclama a nuestro Señor no solamente un hombre, sino el hombre de destino, el hombre que había sido destinado. Mientras su resurrección de los muertos le declara ser el Hijo de Dios, ya que cualquier hombre puede morir, pero solo el Hijo de Dios puede resucitar. En Romanos el capítulo 1 y el versículo 5 seguimos, y el versículo 6, dice así, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros llamados de Jesucristo. Podemos ver que Pablo está separado para este evangelio, para declarar a todo el mundo, no a algunos solamente, sino a todo el mundo. En las cartas de Pablo vemos constantemente la perfección tanto de la persona de nuestro Señor Jesucristo como también la perfección de su obra en la cruz del Calvario. En el versículo 7 vemos la salutación, dice a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados santos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Santo significa sagrado, puro, sin culpa, consagrado. Esta carta fue escrita a la iglesia, a los amados de Dios llamados santos. La versión revisada añade las palabras hacer santo, pero no existen en el griego. Si yo soy llamado a ser santo, puedo fracasar en calificarme como tal. Pero si soy santo por el solo hecho de mi llamamiento, ya no hay dudas. Por lo tanto, soy santo por el simple hecho de que soy nacido de Dios, nacido de aquel que es santo. La cristiandad ha dado versiones diferentes de lo que es un santo y muchas veces deben dejar transcurrir cientos de años para declararlo como santo, pero Pablo informa a los creyentes que son santos porque el Dios santo los ha llamado. Dios informa a su pueblo de su llamamiento santo, su carácter separado, y luego les espera vivir de acuerdo a su exaltada posición.
Aquí él está hablando de la posición de los hijos de Dios. Somos santos por llamamiento. Él los llama santos antes que ellos actúen santamente y nunca invierte el orden. Constantemente vemos esto en la carta del apóstol Pablo. El primero habla de la posición que tenemos en Cristo y luego sí ya habla de nuestra parte práctica. En el versículo 8 sigue diciendo: primeramente doy gracias a mi Dios, mediante Jesucristo, con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Y podemos leer hasta el versículo 11, dice: porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. En primer lugar, en el versículo 8, él dice que daba gracias a Dios a través de Jesucristo con respecto a todos los santos que estaban en Roma, porque dice que su fe era divulgada o predicada o anunciada por todo el mundo. Constantemente vemos a Pablo en sus cartas mostrando lo que él quería ver justamente en los santos en cada iglesia. En alguno él hace mención de su fe, en otro hace mención de su fe y también de su amor, y en otros hace mención de su fe, hace mención de su amor, pero también de la esperanza. Constantemente, si prestamos atención a esto y dedicamos un tiempo para buscar estos versículos, vamos a ser beneficiados. El Espíritu Santo va a arrojar luz a lo que Dios quiere hablarnos en este tiempo. Y el versículo 9 dice: porque testigo me es Dios a quien sirvo en mi espíritu. Esa es la manera en que el apóstol Pablo servía en el evangelio de su Hijo, como él había dicho. Este evangelio trata acerca de su Hijo y la manera de servir era en espíritu. Es decir, que no era en un esfuerzo carnal. Él a veces habló que él iba más allá de su fuerza, pero no en un esfuerzo carnal, sino un servicio en la nueva vida, en la nueva creación. Ahora, también dice el verso 9, que hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Pablo era un santo de oración y nos muestra cuál es la manera de servir en espíritu. Si vamos a ministrar a otras vidas, no podemos ir en nuestra propia capacidad, sino dependiendo siempre de Dios, dependiendo del Espíritu Santo, que es el agente ejecutor de la voluntad de Dios, para que vaya por delante haciendo la obra como Él quiere hacer. Y así vemos de que Pablo dice, oraba no solamente de vez en cuando, sino sin cesar. Él tenía algo para llevar a esta congregación y él dice que oraba sin cesar, constantemente. Es decir, no solamente en la oración privada, sino en todo momento, constantemente. Estaba orando, dice, sin cesar. El versículo 10 dice, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Aquí vemos también otra parte de la oración, no solamente por aquellos a quienes él iba a llevar este evangelio, que él estaba tan seguro de que era poderoso para obrar en sus vidas, sino que él quería llegar hasta ellos por la voluntad de Dios. Y dice, rogando que de alguna manera, no le importaba tanto la manera en que iba a llegar hasta ellos. Y vemos esto un ejemplo para nosotros en este tiempo. Y muchas veces encontramos de que hay algunos llamados también así, siervos de Dios, que quieren tal vez que se le traiga tal hotel de tal vez de tantas estrellas, para que pueda visitar un lugar. Pablo no fue así. Él dice rogando que de alguna manera, la manera no importa, lo importante es que sea en la voluntad de Dios o por la voluntad de Dios. Y él dice un próspero viaje. Otra vez
hace mención, la palabra próspero tiene que ver de ser ayudado por Dios, ver que Dios está poniendo su mano en cada momento de aún de su viaje, un próspero viaje para ir a vosotros. En el versículo 11 dice, porque deseo veros. Esta es una realidad. Él quería ver a estos santos, de que se hablaba tanto de que tenían fe. Realmente eso es lo que había dicho que le llamó la atención y él quería ver a estos santos, porque él dice, quería ver para comunicarles algún don espiritual, a fin, dice, de que seáis confirmados. Y esto llama nuestra atención, porque estos santos, ya su fe era predicada por todo el mundo, como habíamos visto en el versículo 8, sin embargo, vemos de que ellos necesitaban del evangelio predicado por Pablo para ser confirmados. Los santos romanos eran conocidos por su fe, sin embargo, todavía necesitaban escuchar el evangelio de Pablo para ser establecidos. Que el Señor bendiga ricamente. Hola, te saludamos de la Iglesia El Evangelio de la Gloria. Nos encontramos en Posadas Misiones, República Argentina. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube, El Evangelio de la Gloria, en donde podrás encontrar muchos contenidos bíblicos para tu edificación. No te olvides de activar la campanita de notificaciones para recibir todas las novedades de nuestro canal. Y recuerda, somos bendecidos para ser de bendición.